Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro seminario web. Estamos terminando de asegurarnos de que se vea todo. Pues les damos a todos la bienvenida a nuestro seminario web. Reduce tu gasto de electricidad hasta en un 50%, además con un financiamiento que se paga solo. Mi nombre es Alejandro Álvarez y yo soy el director de marketing de Engen Capital. Les platico sobre nuestros expertos que van a estar liderando este seminario web. Yo voy a ser un moderador. Tenemos a nuestro líder de la vertical de Engen Energía, Jaylee Cervantes. Él es ingeniero mecánico con maestría en ciencias en ingeniería mecánica, con más de 16 años de experiencia en plantas de generación de energía, cogeneración, biogás y propulsión. Él conoce muchísimo sobre este tema y les va a poder platicar bastante sobre este tipo de proyectos. También nos acompaña Alejandro Arredondo. Alejandro es director de venta regional aquí en nuestra oficina en la Ciudad de México. Él tiene más de 11 años de experiencia en el sector financiero, de la banca, financiamiento y leasing, estructurando con enfoque a distintas industrias y tiene bastante experiencia en estructuración de proyectos de financiamiento de cogeneración. Les platico un poco sobre la dinámica que tendremos. En la parte superior derecha de sus pantallas tienen una flechita color naranja que es el panel de control. Con la flechita color naranja ustedes pueden ocultar o mostrar este panel de control. En esa sección van a encontrar una parte que dice preguntas. Entonces, si ustedes dan clic en el cuadrito que tiene una flecha saliendo, abre ese módulo y ahí pueden hacer sus preguntas. La idea es que ustedes, durante el seminario, pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran y las mismas las dejaremos al final para que nuestros expertos las respondan. Y simplemente recordarles que este seminario web está hecho con fines informativos y de mercadotecnia. Está dirigido a personas que viven en la República Mexicana y toda la información presentada aquí se obtuvo de fuentes públicas y no debe ser considerada como una recomendación específica sobre algo. Les platico rapidísimo sobre la agenda. Les voy a platicar yo un poquito sobre nosotros, sobre nuestra empresa y lo que hacemos. Después Jaylee les va a platicar sobre la cogeneración y sus beneficios. Y de una forma muy didáctica les va a platicar cómo ustedes se pueden dar cuenta si un proyecto de cogeneración sería para ustedes. Después, a través de un caso de éxito real que tuvimos en la compañía, Alejandro nos va a platicar cómo una empresa invirtió en ahorrar y ahora ahorra más del 50% en el gasto de su consumo eléctrico. Esperamos que esta parte dure más o menos entre unos 30 y 40 minutos para al final dejar unos 10 a 15 minutos para responder todas sus preguntas. Les platico un poco sobre nosotros. Pues nosotros somos la continuación de lo que era el negocio en marcha de GE Capital México, que estuvo durante 24 años en nuestro país. A partir de 2016 nos convertimos en una financiera independiente, derivado de la venta del negocio GE Capital México, y nos convertimos en Engen Capital. Para darles un poquito de perspectiva de la relevancia de una empresa como Engen Capital para el mercado mexicano, nosotros contamos con más de 35,000 millones de pesos actualmente en activos. Nuestro equipo de colaboradores es de poco más de 600 profesionales y tenemos la fortuna de atender a más de 4,000 clientes en todo México. Nosotros nos caracterizamos por ser una financiera especializada y somos líderes en la industria de arrendamiento y crédito empresarial de nuestro país. El enfoque que nosotros tenemos es el financiamiento integral de activos productivos. Y al decir activos productivos, pues literalmente le entramos a todo tipo de activos, desde generación de energía, que va a ser gran parte de este seminario web, hasta equipo de transporte, manejo de materiales, equipo para la construcción, minería, equipo para la industrial, manufactura. Tenemos toda una división para financiamiento de equipo médico en Engen Salud. Tenemos mucha experiencia financiando equipo de tecnología en impresión, en Engen Tecnología, y también podemos monetizar e inyectar capital de trabajo a través de la monetización de inmuebles industriales y comerciales para los clientes que así lo requieran.
Nosotros tenemos presencia en toda la República Mexicana a través de nuestras distintas oficinas. Y para darles un poquito de contexto sobre nuestra compañía, bueno, nosotros hemos canalizado recursos para el crecimiento de nuestro país de 2012 a 2019 por más de 97,000 millones de pesos. Para el sector energía son 4.8 miles de millones de pesos, y en particular en proyectos de cogeneración, que es algo de lo que vamos a estar hablando durante este seminario web, hemos canalizado más de 1.3 miles de millones de pesos en este periodo en más de 25 proyectos, lo que nos ha dado muchísima experiencia, no solo en temas de financiamiento, sino también en temas de legales, operativos, fiscales, de cómo funciona uno de estos proyectos, y es lo que queremos a partir de este seminario compartir con ustedes. Con esto los dejo con mi compañero Jaylee, que les va a platicar sobre qué es la cogeneración de energía y cuáles son sus beneficios. Ok, bueno, muchas gracias a todos, a Alex y a todo el equipo por estar el día de hoy. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre qué es en grosso modo la cogeneración. Y bueno, quisiera mencionar primero, la cogeneración es la forma conjunta de producir energía eléctrica y térmica en sitio. La energía térmica puede ser de fuente de calor, como puede ser agua caliente, vapor saturado, o inclusive aire frío o agua helada para algunos de los procesos industriales. Entonces, el proceso tradicional en cómo los industriales adquieren su energía, como vemos en la gráfica de la izquierda, compran la energía de la red, donde típicamente pues se agregan los costos de producir la energía, de transportarla y hacerla viajar hasta el sitio donde se ocupa. En ese trayecto pues se tienen pérdidas en las líneas de transmisión y distribución que, bueno, en México están en promedio del 15%, en algunos otros países de la OCDE pues está por debajo de esto. Entonces, la forma de producir la energía térmica, pues es de forma separada, que puede ser con calderas, con un chiller o con otro mecanismo, otro dispositivo. Y bueno, al final del día, el cliente consume de estas dos fuentes para un solo sitio. Ahora, ¿qué es la cogeneración? Como lo dije al principio, si nosotros creamos esa energía en sitio de forma conjunta, pues de entrada no vamos a tener las pérdidas de la red, vamos a tener la parte eléctrica como una mayor eficiencia de las plantas que se consumen tradicionalmente de las que las producen en la red abierta, y entonces eliminamos las pérdidas por transmisión y distribución, que bueno, en sí siguen existiendo, pero son inferiores al 1%. También por otro lado tenemos que se aprovecha toda la energía en sitio, no se transmite. En este tema en específico hablamos de energía para autoabasto. Y bueno, en donde viene la parte interesante es de que aprovechamos toda la parte térmica. Imagínense un caso de un automóvil donde por un litro de gasolina que nosotros estamos empleando, ese automóvil nos da desempeño de 5 kilómetros. Pero si nosotros logramos recuperar lo más que se pueda de ese combustible invertido, pues podemos llegarlo a ampliar hasta 10 kilómetros. Es un caso muy burdo, pero muy práctico. Entonces, imagínense que ahora ustedes, así como se ve de forma cómica, pueden literalmente estar cocinando arriba del motor del automóvil, y también pueden estar recuperando los gases de escape. Entonces, eso al final del día, pues permite tener un aprovechamiento de ese litro de gasolina en el automóvil que sirvió para cocinar y sirvió para calentar otras cosas, como puede ser una caldera con los gases de escape. Entonces, eso permite maximizar el rendimiento por el combustible invertido. Entonces, típicamente los ahorros van desde un 20-30% solo en la tarifa eléctrica, y bueno, se alcanza a veces hasta un 50%. Por otro lado, esta es energía sustentable, que es, bueno, tiene el efecto de disminuir los gases del efecto invernadero hasta un 40%, y un punto muy importante, se considera energía limpia dentro de la ley de la industria eléctrica en México. Entonces tiene pues ciertos beneficios como los certificados de energías limpias, como mejores esquemas de financiamiento, etcétera. ¿Okay? Ahora, los beneficios. Como ya hablamos mucho sobre el tema de la cogeneración, vamos a hablar en específico los temas que le dan al punto. ¿Por qué me conviene? Porque produce un ahorro inmediato, porque se obtiene una redundancia energética
ya no tienen que depender del operador principal de la red, se tiene una seguridad energética y lo más importante en tiempos de COVID, que no se descapitalizan. Ahora, ¿por qué soy un candidato y por qué son sus ventajas? Número uno, como ya mencionamos, el tema es la disminución de la tarifa eléctrica y térmica y bueno, no se pagan las pérdidas de la red. Como se puede ver en la gráfica, si nosotros logramos tratar de hacer el ejercicio de poner en una gráfica de barras y tratar de explicar cuáles son los gastos más altos que tengo en mi empresa actualmente. Les podría asegurar que la energía va a salir entre el número 1 y el número 5, no más de eso. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se ha pagado como un commodity. Entonces, cuando se busca eficientar a la empresa en forma de dar mayor rendimiento, pues se busca recortar de otras áreas, cuando en realidad lo que no vemos es que la energía es una fuente considerable. Entonces, de gasto de la empresa operativo. Entonces, al emplear la cogeneración, pues lo único que vamos a pagar es la operación y mantenimiento, el combustible, que en este caso es el gas natural, el costo financiero. Y bueno, este es un ejemplo muy práctico en donde vemos que se puede iniciar con un 17% de ahorro. Y bueno, dicho de otra forma, tenemos la ventaja de eliminar el 15% de las pérdidas de la red. Es decir, la huella de carbono y ahorrar costos significativos en operativo. ¿Okay? ¿Cómo sé si es para mí el tema de la cogeneración? Bueno, lo primero que tenemos que ver, el número uno, es el consumo actual que actualmente está teniendo mi empresa. Es superior a los 350,000 pesos. Es consistente ese pago por mes. Esa es si ustedes hacen un breve ejercicio y toman el recibo tal cual, y ven que está por encima de 350,000, pues ya son candidatos. Número dos, estoy conectado a la tarifa GDMTH. Eso ya también es otro factor que me está diciendo que pertenezco al sector industrial, un patrón de alto consumo. Número tres, qué tan consistentes son, como puedo ver en la gráfica, es si estamos operando más de 16 horas, que típicamente serían 2 turnos de trabajo. Si es arriba de eso, pues es excelente candidato. Ahora, ¿cuál es mi costo nivelado? Pueden ustedes sumar la última columna donde aparece ahí el costo. Si la suma de estos numeritos 2.1, 2.2 y los dividimos entre ellos supera el 2.1 pesos, típicamente podemos decir que ya es un candidato. Y bueno, no solamente porque la pregunta sería, bueno, ¿y si no tengo gas natural? Bueno, también podemos buscar una solución de tipo solar fotovoltaica en caso de que no exista gas natural. ¿Ok? Y bueno, un caso muy básico que pueden ustedes identificar en sus empresas es si pueden identificar que tienen actualmente cualquiera de estos tres dispositivos, también es otra buena señal. Tengo caldera de gas natural, tengo un chiller de agua fría, tengo una caldera de agua caliente o vapor, donde aplica en las industrias de alimentos y bebidas, automotriz, textil, papel y cartón. Y bueno, los procesos típicos, pasteurización, inyección de plástico, esterilización, en el caso de los hospitales, rotomoldeo para enfriar los bloques de plástico, etcétera. Entonces, estas aplicaciones definitivamente hacen sentido tener la cogeneración porque, como les dije anteriormente, pues de entrada podemos reducir hasta el 17%. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver es un caso de éxito que tenemos aquí en la empresa, una empresa de giro de lácteos. Bueno, la empresa originalmente tenía pérdidas. ¿Por qué? Porque no tenía un suministro constante, lo cual le estaba causando mermas en el producto, desperdicio. ¿Por qué? Porque constantemente tenía cortes eléctricos y lo que esta empresa no había visto, no se había fijado a detalle, era de que, bueno, su tarifa eléctrica estaba pues en el orden de los 2 pesos con 30 centavos el kilowatt. Y pues dijo, tengo que hacer algo, tengo que evitar esas pérdidas. Tan solo un dato interesante, el 30% del costo de un litro de leche se refiere exclusivamente al consumo de energía, la producción en sitio que se está utilizando para generar ese bote, producto final del usuario,
el 30% representa el costo energético. Entonces, bueno, se acercó con Engine Capital. ¿Qué podemos hacer? Y hay retos, hay retos. El primer reto fue el tema técnico, que bueno, en esa parte la cogeneración se pudo llegar a entender que eliminaba el tema de la intermitencia del suministro y con eso pues tenía costos evitados. El otro tema fue, bueno, ahora cómo lo voy a pagar. Entonces, ahí es donde Engine Capital trata de hacer un traje a la medida a través del financiamiento y bueno, es una fuente alterna al esquema tradicional a través de un banco y entonces le permite tener los ahorros desde el día 1. Entonces, el impacto, el beneficio, pues tiene costos evitados por evitar las mermas que se están produciendo. Se alcanza el ahorro al final del financiamiento hasta el 50%. Se reduce la huella de carbono en un 40% y se elimina el 15% de la red. Ese es un caso real, práctico, que ha sucedido dentro de nuestra empresa y bueno, que nos da pues mucha pauta para seguir incursionando en el tema de la cogeneración. ¿Okay? Aquí tenemos el breve resumen financiero. Este es el caso típico. Si tenemos aproximadamente un proyecto de cogeneración que son intensivos en CAPEX, tenemos 3.8 millones de dólares de inversión, pero desde, como les mencionaba, desde el día 1 en entrada en operación, tenemos alrededor de 5.6 millones de pesos por cada año en beneficios, en costos evitados, llamémosle reducción de costos o como les quieran ver de forma operativa. Lo que vamos a ver es de que de entrada se tiene alrededor del 17% durante el periodo de financiamiento, como se puede apreciar en la gráfica, y comparado con después de hacer el proyecto, cuando termina la parte de financiamiento, lo que alcanzamos a ver es de que se alcanza casi al triple de los ahorros y se puede llegar hasta el 50%. Este es el perfecto caso en donde se puede apreciar que la cogeneración no solamente ayuda al tema a reducir el impacto ambiental, sino que también a la empresa le permite no descapitalizarse desde el día 1 y también le permite obtener los ahorros en corto plazo, mediano plazo, cuando termine el financiamiento. ¿Okay? Y bueno, ahora les dejo la palabra a mi compañero Alejandro, que bueno, tiene bastante experiencia en el tema financiero. Gracias, Jaylee. Bueno, ahora yo voy a contar un poco cómo entran los servicios y productos que tiene Engine Capital dentro de un esquema similar a lo que explicó Jaylee. Voy a contar un poco una historia no es la empresa clásica que uno pensaría para un esquema de cogeneración como las que mencionó Jaylee, alimentos y bebidas, la parte del lácteos es fuerte. Obviamente, bueno, empresas que consumen muchísima energía siempre va a funcionarles más cuando hay calor. Pero este caso que les voy a presentar es de un invernadero, también para que no crean que es solo para empresas gigantescas. La empresa de lácteos que platicó era una empresa importante. Y no solamente es cogeneración, vamos hasta un esquema de trigeneración. Es bien interesante debido a que no solo utiliza energía eléctrica, se aprovecha la energía térmica del motor para sustituir las calderas, ya que en este caso era un cliente que tenía una producción de jitomates y de pimientos morrones y hay que mantener cerca de los 20 grados durante todo el año y está en una zona de alta temperatura y en las noches baja mucho, entonces el motor que trabaja todo el día permite disminuir prácticamente la utilización de las calderas y extra, lo que lo convierte en trigeneración es el uso del CO2. Como en el ejemplo del automóvil que decía Jaylee, el CO2 que despide este motor se reintegra a través de unos filtros a las hortalizas y estas incrementan su peso, que típicamente los invernaderos tienen que gastar en adquirir este CO2 comprimido para inyectarlo a las hortalizas, pero aquí es gratis. Simplemente es un filtro que es verdaderamente insignificante en cuanto al costo. Entonces, a continuación voy a presentar una gráfica que tiene, a ver un momento aquí, ahí está. La gráfica se compone de lo siguiente. Tenemos la primera parte, que es las líneas verdes que están aquí. Esto es lo que nosotros le vamos a pagar. Perdón, me voy a regresar. Este es un caso de arrendamiento puro para este invernadero en un motor de cogeneración de 3.2 megas.
Y lo primero es comprar el equipo. El equipo se compra en partes debido a que este tipo de equipos tienen mucho tiempo de fabricación. En este caso específico fueron 12 meses y son en estos notches, ¿no? En 35% la primera parte, 55% después y 10% al inicio. Durante este periodo se adquiere el equipo en estas partes y aquí viene ya parte de la estrategia que utilizamos nosotros para ayudar a los clientes al flujo. Tenemos algo llamado periodo de progress payment. Esto es un periodo que son flujos muy bajos. Son rentas pequeñas, tal cual, para que la empresa no se descapitalice. Debido a que la construcción del equipo, pues no estamos generando nada todavía de energía y tenemos que seguir consumiendo la energía de la CFE, que son estas líneas grises. Las líneas grises representan el gasto energético que se tiene que mantener durante el periodo de construcción, porque pues, la planta tiene que seguir operando, o el invernadero en este caso. Entonces, aquí lo ven, va creciendo la línea azul porque vamos desembolsando más dinero de nuestra parte. Esa es la primera. A partir de que queda este 10% final es cuando ya está en la planta conectado, arranca el motor, comenzamos las rentas normales. Aquí las pueden, en este caso son 72 pagos, que son ejemplificados por 6 años. Cada línea significa un año en este caso. De pagos fijos, de rentas 100% deducibles, que ahora lo verán. Y tenemos la parte anaranjada, que es el costo del gas natural, que es algo que se necesita para que el motor funcione. ¿Y por qué lo ven creciente? Porque estoy haciendo de manera exagerada y conservadora, en realidad, para ese propósito, el incremento de los costos en el gas natural. La realidad es que se pueden hacer contratos a largo plazo con las empresas proveedoras del gas y esto se puede hacer una curva muchísimo más plana. Ahora, lo que vale la pena aquí es ver cómo se genera un ahorro. Si bien, esta parte quiero que quede bien clara. Las líneas grises son el gasto continuo que se tenía que mantener durante la construcción del equipo. A partir de que comienza a funcionar, las líneas punteadas es lo que tú hubieras como empresa tenido que seguir gastando, obviamente toda la columna completa, pero ya existe un ahorro tangible desde un principio. Ahora, en este caso fue un ahorro del 17%, exclusivamente de energía eléctrica. No estoy ejemplificando en este caso la térmica, ni el beneficio que se obtiene en el gramaje de las hortalizas con el CO2, pero es bastante visible y claro, y al final el equipo queda siendo parte de la empresa, lo adquiere, y pues el ahorro es impresionante, ¿no? Porque simplemente se gasta en el mantenimiento, que es menor, y en el costo del gas natural. Entonces, de esta manera, tienes un motor ya propiedad tuyo, tienes independencia energética, no tienes cambio, puedes proyectar de manera mucho más sencilla financieramente y también tus equipos van a tener una constancia eléctrica sin tener cambios de voltaje, etcétera. Ahora, antes de pasar a la siguiente slide, vamos a comparar, porque es decir, bueno, pues la solución de arrendamiento que explicó Jaylee sí aplica para mí como empresa, me parece bien, utilizo calor, soy alto consumidor de energía, me ha ido mal consumiendo tanta energía de CFE o de algún otro proveedor, porque no es el único, pero bueno, la energía en sitio hace sentido, pero pues, tal vez tengo exceso de liquidez, que ahora no es mucho el caso, pero podría ser. ¿Por qué sí conviene una solución financiera? Nosotros, en este caso, utilizamos arrendamiento puro, que creemos que funciona bastante bien. Pero ¿por qué es esto contra la adquisición con recursos propios de la empresa o de los accionistas? Entonces, con el mismo ejemplo de los 3 megas, vamos a construir esta historia para que vayamos entendiéndola. Tenemos 3 partes al inicio si fuera con recursos propios. Hay que adquirir el equipo, ¿no? El motor, que en este caso eran 86 millones de pesos. Los costos de interconexión, que son indispensables solamente para que esto funcione, son de 5 millones. Y los permisos. Todo esto es necesario que la empresa lo tenga que invertir de su bolsa para que pueda mandarse a hacer el motor sin tomar aquí tiempo. Luego existe el costo operativo o el OPEX para que pueda funcionar el motor, que es lo que mostraba en la anterior con las barras anaranjadas, que son el costo del gas y el mantenimiento. Y bueno, viene la parte bonita, la parte azul, que es los ingresos que está generando la energía y bueno, todo lo que está generando el motor y el beneficio fiscal. Esta parte es bien importante y es de peso. Los motores de cogeneración son considerados energías limpias. Entonces existe un beneficio fiscal en el cual puede depreciarse a un año, lo cual si tienes una estructura en tu empresa que puedes tomar beneficio de esto, puede hacer sentido.
contamos con esquemas también nosotros que pueden funcionar para que tú tengas este beneficio desde el año 1. Aún así, creemos que el arrendamiento puro funciona mejor y viene a lo siguiente. Les voy a explicar por qué. Nosotros, bueno, tenemos un servicio de deuda, que lo vieron allá, con las rentas, bueno, con el pago del arrendamiento, que en este caso eran los 12 meses primeros de construcción del equipo y posteriormente los 6 años de pagos. Traído a valor presente, que es la manera objetiva de medirlo, como aquí tenemos en el día 1 un pago de 86 millones, más 5, más 0.5, si traes a valor presente el 100% de estos gastos, de esta inversión, que Engine puede meterlo completo a la solución de arrendamiento, sumando las 3 partes, los 91.5 millones, te traen a un servicio de deuda que traído a valor presente da 77.6 millones y obviamente existe el beneficio fiscal. En este caso, lo ven poco menor que el de la compra, derivado que para ser objetivo también no estamos trayendo a valor presente. Aún así, mantenemos obviamente los costos, que es el mismo costo como lo pueden ver de una gráfica y otra, porque el costo del gas pues se va a mantener, ese yo no lo puedo modificar, y también lo que va a generar el motor. Es idéntico. Al final del caso, obtenemos un beneficio de 9 millones de pesos en ahorro, derivado del valor de dinero en el tiempo que estás dejando de invertir los recursos de la empresa en un motor que se puede haber pagado durante 7 años en este caso. Y es claro, el beneficio es bastante claro, aparte de que, bueno, los recursos que estás utilizando para la adquisición del motor a plazos en un arrendamiento no están distraídos contra la inversión propia, ¿no? Que es un golpe de lana y aparte sigues obteniendo un beneficio fiscal de manera constante, año con año, al 100%. Por último, vamos a ver la comparativa de las soluciones para hacer un poco, englobar todo lo que vimos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos con recursos propios? Existe una descapitalización. No es una solución barata. Se tiene que soltar una cantidad importante de dinero para obtener toda la solución completa y distraemos los recursos que tiene la empresa para hacer lo que sabe hacer la empresa, ¿no? En este caso, si produce tomates y pimientos o si producía leche, el dinero mejor utilizado es el que está invertido en la producción. Hacer frente a una compra de oportunidad con un proveedor, lo que sea, el dinero de los inversionistas es mejor por lo general en el core business de la empresa, lo cual lo convierte en un mayor costo, porque pues, los inversionistas siempre buscan un mayor retorno y el tiempo de ejecución a veces para conseguirlo es tardado. Hay que ir con accionistas, hay que presentar al CFO, etcétera. Muchas veces es más lento que una. Y en segundo lugar, pues lo comparamos con un crédito bancario, porque es lo primero que nos viene a la mente como empresarios. El crédito, tengo una buena relación con un banco, ¿por qué no sacar un crédito simple? De entrada, los créditos simples para este tipo de soluciones, por lo general el banco no le entra al 100%, se pide un enganche. Nosotros tenemos un producto de crédito simple también que puede funcionar y hacemos el 100%, pero el arrendamiento, ahorita van a ver por qué sigue funcionando mejor, aparte de que lo vieron en la gráfica. Muchas veces la banca pide garantías adicionales, hipotecas, algunas oficinas, garantías líquidas. En este caso, también eso merma esa garantía que puede ser utilizada para algún otro tipo de crédito, un capital de trabajo o algún proyecto a largo plazo. Y la parte más importante es que a partir de que tú desembolsas un crédito simple con el banco, tienes que empezar a pagar capital y intereses en la mayoría de los casos, ¿no? Y bueno, son tardados para contestar también. Y el financiamiento que da Engen Energía y Engen Capital, financiamos el 100% del proyecto, tenemos los pagos progresivos para ayudar a la construcción del equipo, el proveedor obtiene su dinero, trabaja rápido y el cliente, la empresa que va a consumir la energía, tiene un gasto mínimo en flujo para la construcción del motor. Tenemos un área especializada para dar un servicio de consultoría, que en realidad ese es el diferenciador que tenemos. Jaylee lo que representa y va en conjunto con los clientes para dar la solución ideal, recomendar proveedores, ver la viabilidad de los proyectos y del lado comercial que represento, existe a nivel nacional gente del equipo comercial que puede asesorarlos y dar una estructura ideal. Nos metemos hasta las tripas para entender qué es lo ideal para ustedes, en qué momento está la empresa y construir una estructura que les funcione y pueda ser viable. Y bueno, la verdad somos bastante rápidos ejecutándolo. Aquí 2 o 3 meses es completo, pero el análisis de crédito, tú puedes tener una autorización en 2 o 3 semanas, tienes todo lo que se requiere, ¿no? 2 o 3 meses desde una consultoría inicial para ver el tipo de motor, etcétera.
pero en resumidas cuentas, el financiamiento que damos es hecho a la medida y soluciona los temas de energía que tenemos. Pasemos a preguntas y respuestas, Alex. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Yeli. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda, información súper relevante ahorita. Desde mi punto de vista, se convierte en un proyecto sustentable desde distintos ángulos, distintos puntos de vista, sustentable desde un punto de vista que tú te autogeneras tu energía, te autogeneras energía limpia, y como verán, ahorita en tiempos en donde estamos buscando todas las empresas oportunidades de ahorro, pues aquí hay una oportunidad muy interesante de ahorro, y por eso quisimos armar este seminario web para que, pues, para todos nuestros clientes y potenciales clientes que estén interesados en buscar ahorros inmediatos para sus empresas, pues lo pueden hacer a través de este proyecto. Como les recordaba, como decía al principio, perdón, en la parte superior derecha está la flechita, ahí pueden abrir el panel de control y está la parte de preguntas. Tenemos un espacio destinado para las preguntas. Puede ser que no alcancemos a responder todas por el tiempo que tenemos para el seminario, pero en caso de que no, nos aseguremos de después del seminario mandarles pues todas las respuestas, todas las preguntas que nos hicieron. Tenemos una pregunta de Miguel Ángel Lúa, que pregunta: si el usuario cuenta con gas natural, ¿qué es más conveniente instalar? ¿Cogeneración o paneles solares? ¿Y por qué? Creo que esta te toca a ti, Yeli. Sí, pues lo primero, como mencionaba hace rato, lo primero que hay que identificar, si ya tiene el gas natural, definitivamente hace sentido la cogeneración. Ahora, yo creo que aquí tendría que hacerse la pregunta, ¿cuántas horas estoy ocupando al día la energía? Como les dije al inicio, la cogeneración, lo más que se pueda sustituir en el número de horas, va a hacer sentido. Esto quiere decir que entre más horas se reemplaza la red, pues mayor es el ahorro. Entonces, yo creo que para responder en muy conciso, tendría que ser cuántas horas se trabajan al día. Si funciona la fábrica, la industria, 2 turnos o 3 turnos, definitivamente es la cogeneración. Pero si nada más está operando un turno, pues allí, aunque exista el gas natural, van a ser muy pocas horas, por lo tanto se traduce en muy poco ahorro, y a lo mejor se puede balancear mejor el tema solar. Ok, muchas gracias, Yeli. Nos pregunta Gilberto Barajas: ¿cuánto tiempo tardó el caso de éxito de Lácteos en tramitar los permisos? ¿En qué año sucedió? Y si influye el gobierno actual en el tiempo de autorización de los permisos. Sí, ese caso en particular fue pues hace aproximadamente 4 o 5 años, entonces todavía no estaba tan, vamos a decirlo, tan fuerte el tema de regulación, pero no quiere decir que sea más fácil. Lo que queremos decir es de que en un lapso típico de respuesta, los permisos de impacto ambiental, el permiso de generador por parte de la CRE y el permiso de interconexión, pues le tomó no más de 7, 8 meses para ejecutarlos. Y bueno, en ese sentido, a la fecha actual, pues quizás se pueda extender 1 o 2 meses más, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando ahorita es de que nos exporte energía a la red, es decir, que cada usuario lo pueda consumir toda su energía en sitio, pues para evitarnos un poco el tema de mayor impacto, el de exportar, el obtener permisos, la tarifa de porteo. Entonces, queremos tenerlo bien simplificado y hacerlo más simple para ejecutarlo más rápido y para que tenga también el beneficio económico en sitio en el tiempo menor posible. Muchas gracias, Yeli. Nos pregunta Alberto Lobatón: ¿quién nos puede proveer del sistema de cogeneración? Bueno, en ese sentido depende mucho. Si se ocupa, por ejemplo, mucho vapor, la industria papelera, yo les diría, a veces ahí tenemos como Gen Capital, tenemos que buscar también aliados estratégicos, y en ese sentido puede ser inclusive las soluciones de turbinas, pero nosotros en realidad no estamos vendiendo la tecnología. Lo que queremos decir es, caminamos de la mano con los usuarios y les decimos, mira, este es el usuario A, B y C, los 3 son excelentes equipos, excelentes proveedores, pero al final del día, pues es
depende del cliente final con cuál se sienta más cómodo, y eso tiene que ver con cuántos proyectos ha desarrollado, cuántos de ellos son exitosos, se puede hacer visitas en sitio, o sea, para reafirmar que lo que vayamos a instalar pues sea de un caso de éxito. Muchas gracias. Pregunta Ivonne Briones. Mis equipos de cogeneración solo tardan 3 meses en estar trabajando. ¿Cómo funcionaría un arrendamiento puro ahí? Ya que no se tendría ese primer periodo de 12 meses. ¿Se refiere al periodo de construcción? O sea, de que solamente... Sí, me da la impresión que a lo mejor el periodo de construcción, los 12 meses que explicaba Alejandro, es el periodo de construcción del equipo cuando tú lo mandas a hacer con el proveedor. Entonces nosotros financiamos los anticipos de la construcción de ese equipo, que es el periodo de pagos progresivos, que en este caso fueron 12 meses, pero pues a veces puede ser menos tiempo o más tiempo. Y durante ese plazo, los anticipos que se le va haciendo al proveedor para que empiece la construcción del equipo, pues es lo que nosotros financiamos con estos pagos pequeños que explicaba Alejandro. Sí, obviamente, hecho, si es un periodo más corto, pues es menos, si es más. Exacto, exacto. Pues, Yo creo que parte de ayuda la en la factura. implementación. A ver, Ayuda a la ahí implementación. un poco, de acuerdo, depende del proveedor, depende. Mientras más grande el motor, por lo general es más lenta la construcción. Yaeli no me va a dejar mentir. Aquí, la parte de pagos progresivos creemos que da mucho valor a la empresa para que no se descapitalice. También, si ustedes ya se encuentran en un proceso avanzado de construcción, existe la posibilidad de cubrir lo que ya se adelantó del motor y también adquirirlo, ¿no? Y entrar en un esquema de arrendamiento. Pero vaya, nada más quería agregar esa parte porque no se habló de un sale and leaseback per se, pero funciona también, ¿no? Hay soluciones que si ya las implementaron, se pueden meter en un esquema de arrendamiento más por la ausencia de flujo que hay ahorita en el mercado, ¿no? Digo, nada más lo quería mencionar, Alex. Sí, no, y Gracias. concuerdo con Alex también. O sea, se pueden hacer otro tipo de operaciones, inclusive un sale leaseback. Que sea la leaseback es cuando el equipo, la empresa lo vende a nosotros como Engine, nosotros se lo pagamos, el equipo lo sigue usando y después empieza el periodo del arrendamiento. Nos pregunta Germán Martínez, ¿esto se puede aplicar en un CEDIS? Sí, sí, sí. De hecho, podemos ver si el CEDIS tiene acceso a gas natural, pues ahí se puede emplear una cogeneración pequeña. Pero si no tiene, pues digo, buscaríamos una solución fotovoltaica, sin duda. Gracias. Pregunta Luisco Gómez. ¿Engine financia todo el proyecto, incluyendo costos de interconexión? Sí, digo, tenemos ahí ciertas reglas le llamamos soft cost a todo lo que no es el equipo y todos los accesorios, los hard assets, los fierros para poderlo construir e instalar, pero la respuesta es sí. Sí podemos financiar el proyecto completo, correcto. Tenemos otra pregunta de Luis Gómez. ¿Qué artículo en la ley fiscal es el que aplica para la depreciación en el primer año? ¿Aplica para toda la inversión llave en mano o solo aplica para generador, caldera, chiller e instalaciones, quedando fuera el costo de interconexión, etcétera? Sí, específicamente habla del tema fiscal. Viene una fracción del SAT, no recuerdo si me parece que era onceavo o algo así, no lo tengo ahorita a la mano, pero se los puedo enviar. Y sí, en efecto, aplica la tecnología. Bueno, Alex, supongo que quería agregar algo. No, sí, independientemente del artículo, si lo adquieres, hay que ver lo que está platicando Yaeli. Si tú lo incluyes en un esquema de rentas, independientemente de cuál sea todos los activos que mencionaste, son deducibles al 100% en la renta por el esquema que se hace. Tenemos bastantes preguntas, vamos a tratar de contestar las más posibles. ¿Cuál es bueno? Pregunta Jesús Solano, ¿cómo funciona el beneficio fiscal en el leasing puro o, bueno, arrendamiento puro? ¿Puedes explicar? Sí, aquí aplica al igual que si fuera cualquier otro activo, y ahí sí, de todo lo que explicó Alejandro, de los activos que podemos financiar, que son cualquier activo productivo, y quiero separarlo porque muchas veces piensan en leasing o en arrendamiento puro con los autos, que está limitado el monto de la deducción fiscal. En este caso es el 100%. Si es un motor de $1 millón o de $10 millones, no importa, es 100% deducible la factura que Engine proporciona
y tal cual así en el arrendamiento puro destinado a activos productivos, el 100% de la factura es deducible, sin ningún problema. Muchas gracias, Alex. Pregunta Alejandro Navarrete, un tocayo nuestro. ¿Cuál es el consumo mínimo de energía que yo debería tener hoy para hacer viable el cambio a su proyecto? Pues diría, como pusimos en el ejemplo, yo creo que buscamos hay mínimos de 350,000 pesos. Obviamente también se puede hacer para, digamos, consumos menores. Tenemos a otro equipo dentro de Engine Capital que se dedica en ese mercado, que son industrias donde tienen un consumo inferior. Nuestro equipo se llama Low Middle Market y también, pero también Engine Energía trabaja con ese equipo para consumos inferiores. O sea, definitivamente también lo podemos revisar. Pregunta Alejandro Torres. ¿Cuál es el costo de permisos municipales, de CFE, de la Secretaría de Energía y demás autorizaciones para la cogeneración? Sí, tendríamos que hacer la suma de todos ellos, pero igual tenemos información muy específica que les mandamos a los clientes antes de iniciar el proceso, en donde les decimos, así es como se ve. Digo, por darte algunos números de los que recuerdo ahorita, el título de la CRE está rondando los 90,000 pesos, el del SENACE cerca de los 850,000, pero bueno, son cerca de 5 permisos, entonces se los podemos mandar al desglose. Y no, en realidad no son municipales, más bien son por entes reguladores. En este caso sería por la Comisión Reguladora de Energía, por la Semarnat, por el SENACE, que es el Centro Nacional de Control de Carga, etcétera. Oye, Alex, quería interrumpir nada más. Tengo el artículo que habían preguntado, es el artículo 34 de la ley de ISR en la sección octava. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo, Alex. Nos pregunta Salomón Noble. ¿Quién opera día a día los motores, turbinas de cogeneración? Sí, cuando son proyectos no tan grandes, o sea que estamos hablando del orden de 1 megawatt, hay clientes que tenemos operando donde el ingeniero de mantenimiento es el mismo que se encarga de la planta. La ventaja que existe con este tipo de equipos, y no nada más en los de cogeneración, sino ya también en plantas solares, es de que ya todo está digitalizado. Entonces, en su smartphone pueden tener acceso a hacer diagnóstico tiempo real, 24/7, y también se puede hacer inclusive pronóstico. Entonces, adelantarnos a cómo se está comportando el sistema. Pero sí, cuando son plantas, por ejemplo, que están entre 5 o 6 megawatts hacia arriba, pues ya se necesita un equipo dedicado. Pero bueno, digamos, estos costos de operación entran dentro de los costos operativos de las plantas y bueno, como dijimos al inicio, tratamos de que aún con personal adicional, que por lo regular el vendor de la tecnología les da una capacitación, entrenamiento, aparte buscamos de que tengan servicio inmediato, digital, pronóstico y gente en sitio. Pero si son pequeños, pues la misma persona encargada de mantenimiento puede velar por el equipo, porque son bastante sencillos de operar. Gracias. Muchas gracias, Yeli. Pregunta Juventino Pérez. Quisiera saber cómo miden la eficiencia y cómo miden los kilowatts. Sí, pues típicamente la eficiencia en en las plantas aparece un display. A veces se instalan sistemas, por ejemplo, el flow meter, ese es un dispositivo que se encarga de ver cuánto está el flujo del gas que se está consumiendo para verificar que la eficiencia es la reportada por el fabricante. Pero también los fabricantes, aparte, digámoslo, integran de forma digital en su panel de control, pues la medición indirecta a través de otras variables para estar monitoreando cuánto está consumiendo. Entonces, eso es con respecto a la eficiencia. Con respecto a los kilowatts entregados, pues lo más sencillo, sea con aplicación digital, como un smartphone a través de computador o en el mismo panel de instrumentación de las plantas, aparece cuántos kilowatts está entregando. Ok. Pregunta Jorge Omar Manríquez García. ¿Podemos tener más información de la deducción fiscal en un año, por favor? Que aquí, Tocayo, tú comentabas que el artículo, si lo puedes volver a mencionar. Claro, es el artículo 34 de la ley de ISR en el apartado 8, pero sin problema les podemos mandar aparte ya, digo, a detalle,
los porcentajes máximos autorizados, traslados de activos fijos, etcétera. O sea, sí viene muy claro, pero se los podemos mandar sin problema. Muchas gracias. Pregunta Francisco Romero. ¿Tendría que cambiar algunos equipos con los que actualmente estoy trabajando? No, yo creo que esa es una de las premisas que tratamos de concientizar mucho a los clientes. Es decir, no vamos a tratar de echar para atrás toda la inversión. Se dejan esos equipos porque, como mencioné al inicio, las plantas de cogeneración también requieren mantenimiento. Digo, es imposible que lleguen al 100% operar las 24 horas, entonces eventualmente necesitan mantenimiento. Y cuando se va a mantenimiento, pues se regresa al proceso original de que los equipos que se tenían instalados, si usted tenía calderas, chillers, etcétera, pues simplemente se hace el switch en automático. Todo eso lo controla. Ya hay PLCs industriales y todo que se encargan de, pues de alguna forma, de programar los mantenimientos y hacer el cambio a los equipos actuales. Y eso es, pues, en beneficio del usuario para no impactar su operación que tiene a diario. Oye, perdón, es en el 13º, apartado 13, no octavo, me equivoqué. Perdón, aquí estaba leyendo mal. Es el 13º, no el octavo del artículo 34. Disculpe. Pregunta Antonio Murillo. ¿Qué información inicial debemos compartir para iniciar el proceso de consultoría y análisis de alternativas de solución? Sí, pues, bueno, lo primero, lo más sencillo que les pedimos es lo más simple. El recibo que están pagando actualmente de energía y de energía eléctrica. Y si tienen un recibo de consumo de gas natural, pues también nos los pueden enviar, compartir. Y con eso podemos inclusive empezar pues a charlar. Tenemos ahí formularios bastante sencillitos que son 6, 7 preguntas que le ayudarán al cliente a entender qué tipo de solución necesita perfilarse. Entonces, pero de entrada, pues el recibo eléctrico y si tiene el recibo de gas natural, con eso es suficiente para empezar la discusión. Muchas gracias. Tenemos pregunta Carolina Romero. Si mi consumo es de 11,000 pesos mensuales para un condominio en áreas comunes, ¿soy candidato? Pues inclusive puede sonar un poco chistoso, pero por ejemplo en otros países, por ejemplo en España, cuando se liberó el mercado de energía, se empezó a hacer popular los edificios inteligentes, es decir, en la parte de la cochera se tenían pequeñas plantas de cogeneración porque los edificios ya per se tenían acceso a gas natural, no son grandes, son pequeñitas, pero pues ya empiezan a hacer sentido. Ahora, para ese consumo habría que revisar si tiene acceso a gas natural, pues podrían buscarse ahí un esquema asociado para beneficiar a los otros usuarios, pero si es muy puntual, muy particular sobre esos 11,000 pesos, yo creo que trataríamos de buscar una solución solar. Ok. Yo que tengo bastante preguntas, entonces si quieres, hacemos y lo que les propongo a todos los que están con nosotros es muy buenas preguntas, muy interesantes. Vamos a hacer un documento donde juntemos todas las preguntas como preguntas frecuentes y para mandárselos a todos. Algunas preguntas son similares, entonces pues estoy tratando de escoger las que son más diferentes. Nos pregunta Kevin Piccolo. Al final de la operación, ¿el equipo pasa a ser del cliente? ¿Qué valor residual normalmente hay? Depende del plazo, depende de la marca del equipo, de la capacidad de generación. La idea, obviamente, es que se quede como parte del usuario. Y dejar bien claro esto, cuando existe un arrendamiento puro, a ver, me voy a ir atrás, si es un crédito simple o un arrendamiento financiero, el equipo va a acabar siendo del cliente. En el crédito simple, obviamente, no existe ningún tipo de costo al final. En el arrendamiento financiero es un costo mínimo, puede ser de 1 peso o 1%. Y en el arrendamiento, perdón, financiero, en el arrendamiento puro, la verdad es que es parte de la estructura que tengamos. Dependiendo del motor, hay motores que van a 7 años, del 6 al 12%, todo depende, ¿no? La verdad es que no me atrevería, no se queden con ese número en la mente porque podemos crear una estructura que sea diferente independientemente del valor al final del equipo. También puede ser 0 en arrendamiento puro. Todo depende de la necesidad, del momento, del flujo que quieran destinar mensualmente al pago de este equipo
y también si la estrategia fiscal les requiere tener más gasto para tener mayor deducción, también lo podemos construir así. Pero Kevin, ubico perfecto, aparte de que tú eres de los que venden estos equipos y estás buscando para tener la solución completa. Cuando nosotros presentamos un ejercicio, contemplamos todo, por supuesto, para que vean el costo total del financiamiento y que ustedes tengan el beneficio de tener el equipo al final, y más que estos equipos duran por lo menos 20 años bien mantenidos, ¿no? Y ahí voy a hacer un comercial. Existe un overhaul, depende de la marca también. Jaylee, no me dejes mentir, es como a los 6, 8 años. Correcto. Puede cambiar. También lo podemos financiar y se puede ver desde un principio, ¿no? Desde un inicio, es una larga vida del arrendamiento o del financiamiento, también lo podemos ver. Y la idea es que se lo queden. Yo no me interesa quedármelo. La verdad es que es para que estos equipos específicamente duran mucho tiempo. No es algo que, no es una laptop que tiene que cambiarse cada 2, 3 años. Esto sí es un equipo de largo plazo. Sí, quisiera complementar algo que lo que estamos apoyando, inclusive para hacer más allá el periodo y tratar de que esa planta de cogeneración le pueda durar no solamente el periodo de arrendamiento, sino que le dure 10, 15, 20 años, pues apoyamos también a los clientes a la parte del financiamiento estructural a través de otros productos, que puede ser sale leaseback, etcétera, para que los clientes no se descapitalicen en los mantenimientos mayores. Entonces, también eso estamos impulsándolo mucho aquí en Gen Capital. Muchas gracias, Jaylee. Pregunta Antonio Castro. ¿Cuáles son los siguientes pasos para tener una consultoría en la empresa? ¿Tiene un costo? Si quieres, te lo pregunto. Vamos a ponernos en contacto con ustedes, vamos a mandarles más información. Y Antonio, con mucho gusto podemos pues, evaluar tu caso en la empresa en la que trabajes, el proyecto, que analizarte con alguno de nuestros especialistas, pues, para que ya platiquen más a detalle un poco pues, lo que platicaba Jaylee de tus consumos de energía, tus consumos térmicos si los tienes y ver si pues sí es algo que es conveniente para ti. Dice Antonio Murillo, ¿han combinado soluciones de energía solar y cogeneración en el pasado? Bueno, ahorita, debido al efecto de la pandemia y el efecto, ¿por qué? Porque tradicionalmente, pues los clientes se sentían bien, sustituyendo hasta el 80%, pero hay clientes hoy en día que nos están solicitando cubrir lo máximo que se pueda, y precisamente por la incertidumbre de precios que se vive, qué es lo que va a suceder en el futuro, se van a disparar los precios. Entonces, para tener una mejor certidumbre, los mismos clientes son que nos piden, se puede inclusive evaluar un sistema de almacenaje de energía con cogeneración o con paneles solares. Tenemos casos donde lo estamos haciendo, y ahí, bueno, evaluamos si le mostramos a los clientes si la parte económica hace mucho sentido, pues definitivamente lo apoyamos también. Ok, muchas gracias. Nos pregunta Cintia Shanik Álvarez Sánchez, si se llegan a tener excedentes de energía, ¿qué le pasaría a esa carga? Bueno, como dije al principio, en el pasado, pues no había tanto problema en los proyectos para exportar energía. A la fecha, ¿no? Desde el punto de vista regulatorio, realmente no hay impedimento. Se ha causado mucho ruido sobre el tema de la exportación de energía, etcétera. Pero desde el punto de vista legal, pues no existe un impedimento. Pero lo que sí evaluamos es, bueno, cuánto es lo que se necesita exportar. Para que nosotros también podamos tener pues detrás empresas de suministradoras calificadas, etcétera. Si los excedentes ya empiezan a ser por encima de 1 megawatt, 2 megawatts, entonces habría que buscar esa solución de porteo. Pero para evitarnos, como les dije, buscamos algo muy simple, muy rápido de implementar. Tratamos siempre de ponerle en la balanza al cliente qué es lo que necesitas. Necesitas implementarlo ya por un tema de ahorro. Entonces, la energía sin porteo definitivamente es mucho más rápida. Pero si nos queremos meter al otro tema de exportar, pues hay que tener un análisis más profundo porque han subido los costos de porteo también, y tratamos de balancear en los costos para el cliente final. Ahí voy a complementar un poco lo que me comenta Jaylee, y viéndolo desde el punto de vista de riesgos, que nosotros nos ponemos a presentar estos casos.
si bien existe, como dice Jaylee, el caso de la parte de venta de energía, nos estamos enfocando mucho más al consumo propio, ¿no? Creo que es mucho más rápido la parte de permisos, que muchas veces si piensan que es complicado y todo, la verdad, la asesoría de con Jaylee y los proveedores que hemos trabajado, nos dan la confianza de aventarnos el periodo de construcción del equipo para que sea funcional y que podamos arrancar un arrendamiento con un equipo funcionando con los permisos. Y cuando son para consumo propio, hace mucho más sentido, ¿no? Nada más quería, o sea, sí existe obviamente, pero ahorita el consumo propio es lo ideal y es lo más viable, ¿no? No tanto el dedicarte a vender energía. Sí, sí se puede, pero no es lo ideal ahorita. Correcto. Muchas gracias. Te digo, seguimos teniendo varias preguntas y veo que más del 90% de las personas que tuvimos a más de 200 personas que se conectaron al seminario web. Digo que muchos siguen conectados, entonces Jaylee y Alejandro, si les parece, un par de preguntas más. Pregunta Carlos Dorantes. ¿Es cierto que la cogeneración es una fuente de energía limpia, no intermitente, que contribuye a desarrollar un sistema confiable, como la visiona la recién publicada política de confiabilidad? De ser así, siendo dueño de varias plantas, ¿me conviene arrendar para generar en cada una de las plantas o en una sola y darme de alta como un generador calificado? Nosotros ahí, como mencionaba mi compañero Alejandro Redondo, buscaríamos como ente financiera, buscaríamos el tema más simple, que es financiar la energía en sitio. Definitivamente podemos evaluar el otro caso como donde ya se dedique pues como un productor independiente de energía, pero en términos más concisos, creo que nos estaría pasando a otro nivel, que es ya donde típicamente empieza a tener un sentido los productores independientes con otras entidades financieras, lo que, repito nada más para recapitular, tratamos de hacerlo de forma más simple, más sin embargo en la pregunta no quiere decir que no se pueda, pero nosotros tratamos de ir al objeto que es la generación en sitio. Pero acércate a nosotros, por planta podemos ver unas También podremos evaluarlo, a lo mejor no es tanto, pueden ¿no? ser varios productores pequeños, ¿no? Hay que Exacto. ver el consumo por cada una. Porque ya ser proveedor cualificado significa una generación importante de energía, ¿no? Exacto, o sea, si hay exacto. parques industriales que hasta, bueno, no solo producen para ellos, sino hasta para los vecinos. Vaya, ya es un esquema diferente, pero Jerry lo conoce y si estás en un parque y tienes tu planta, podrías vender energía a los de los lados, ¿no? Exacto, Sin yo creo que costos ahí de porteo, podríamos que es estudiar. lo que encarece, claro. Sí, yo creo que vale mucho la pena estudiar ese caso. Pregunta Alejandro Aguilar. ¿Engen realiza todos los estudios de ingeniería? A ver, creo que se cortó un Creo que se cortó un poco. Decía que Alejandro Aguilar pregunta si Engen realiza todos los estudios de ingeniería, si tramitamos los permisos, etcétera. No, nosotros lo que tratamos de hacer es como que la consultoría de forma más rápida, pero con un entendimiento. Pero cuando ya son el tema, ya el punto fino del análisis de ingeniería, ya tratamos de tener atrás empresas que nos respalden, que en este caso son vendors, desarrolladores, etcétera. Y bueno, vamos ellos con la mano. Es decir, que tenemos conocimiento, pero como tal nosotros no ofrecemos el servicio, digamos, de ingeniería o de consultoría como tal. O sea, vaya, lo que nosotros podemos ver con cualquiera de las empresas que ustedes representan o que son dueños es ver si son candidatos para una cogeneración. Correcto. Jerry les puede decir exactamente la capacidad que necesitan y de elegir 2, 3, hasta 5 opciones de proveedores que se dedican a eso, tal cual, ¿no? No solo a producir el motor, sino a mantenerlo y ayudarlos con los permisos porque saben que su motor no funciona sin estos permisos y son calificados por nosotros. Entonces, sí, también, como dirían, zapateros zapatos, nosotros nos dedicamos al financiamiento y a ver si es viable y el que va a proveer el equipo se encarga de la parte de permisos, tienen sus gestores, etcétera. Muchas gracias. Si les parece bien, contestamos 2 preguntas más. Jorge Lamadrid, ¿cuál es la vida útil del motor? Bueno, los periodos estipulados por los fabricantes, hay unos fabricantes que lo definen en 15 años, hay otros definen en 20 años,
y bueno, siempre y cuando se cuente con las pólizas de mantenimiento preventivo y correctivo. Hay clientes que tienen operando las plantas por más de 20 años inclusive. A mí me ha tocado ver personalmente, pues le vuelven a hacer un segundo overhaul mayor y la planta sigue operando de 21 o 22 años. Y por último, nos pregunta Arturo Palomino, ¿pueden realizar visita a las plantas para revisar los proyectos en físico? Sí, 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 ahí tenemos, como mencionó mi compañero Alejandro, tenemos una fuente, bueno, un equipo, perdón, comercial en todo el país, y si es un tema un poco más a detalle, muy específico, pues podemos hacerlo definitivamente. Digo, para antes de iniciar un proceso, para decir si es candidato y por qué hace sentido. Uh-huh. Sí, y ya tenemos, vaya, hablando de la pandemia, ahorita que no se vaya por ahí la pregunta, ya Sí, tenemos nuestros protocolos de seguridad. Si ustedes nos correcto. invitan a sus plantas u oficinas, digo, Uh-huh. ahí esperemos que lo podamos hacer que entremos con sus medidas de seguridad. Nosotros ya tenemos Correcto. nuestros protocolos y ya tenemos la posibilidad de visitarlos en sitio. Uh-huh. Pues muchas gracias, Jaylee, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos los que participaron por su entusiasta participación. De verdad recibieron muchísimas preguntas, también muchísimas felicitaciones. Una que me gustó mucho de Daniel Salazar, muchas felicidades. Tienen una gran solución para impulsar a la industria. Es lo que México necesita en estos momentos. Y sí, o sea, al final, pues se trata de sumar a las empresas, de traerles, como podrán ver, nuestro enfoque es tener una solución integral, no solo hablar de tasas de interés, de plazos y pagos, sino de hablar realmente de pues cómo nosotros les podemos sumar en temas operativos, en temas legales, en temas fiscales, para que ustedes pues tengan el conocimiento completo del proyecto, cómo funciona, si es para ustedes, y pues tomen la mejor decisión. Como les comentaba, vamos a revisar todas las preguntas que nos hicieron. Nos vamos a encargar de responderlas todas, mandárselas a todos ustedes y también de ponernos en contacto con ustedes para ver si estuvieran interesados en seguir platicando sobre soluciones Sí, sí, de energía eficiente. Como comentó Jaylee, no solo se trata de tema de cogeneración, también puede haber otros temas de energía limpia, como temas de paneles solares y demás. Entonces, pues ya va a ser un tema de platicar con ustedes y evaluar pues qué es lo más conveniente para ustedes. Este seminario estuvo grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, para que también si lo quieren volver a ver o se lo quieren enseñar a alguien. Y también dentro de la información que les vamos a mandar, pues les vamos a mandar pues más información pues sobre lo que vieron dentro de la presentación, como para que ustedes pues la tengan disponible y para usarla. Entonces, una vez más, muchísimas gracias. Pues que tengan una excelente tarde. muchas gracias Gracias a a todos. todos.